Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí. Junto a David vamos a conversar en el día de hoy con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor Gracias Peralta. por aceptar venir acá. No, gracias. Suponemos que usted está muy ocupado en la consultoría jurídica porque ahí viene el 16 de agosto. Algunos dicen que hay más cambios. Supone bien. Suponemos que es verdad. No, supone bien en cuanto a lo que... Aquí tiene mucho trabajo. Sí, pero eso es una constante, o sea, no tiene nada de particular el hecho de que sea agosto. Y realmente, pero vienen más cambios, ¿no? Yo no lo sé. lo Es sabe. una decisión del presidente que se maneja con discreción y en un momento llega a la consultoría cuando ya se ordena hacer los decretos. Me permite una pregunta que me la han hecho varias personas, pero yo no soy abogado. Cuando el presidente emite un decreto, el que sea, y después, tiempo después, emite otro, cambiando ese, en el caso de los nombramientos muy evidente, el presidente nombra a Juancito Pérez en tal puesto y 2 años después nombra a Luisita Pérez en ese mismo puesto. ¿Tiene que hacer la consultoría o él un decreto anulando el anterior o basta con que salga un nuevo decreto para que quede anulado el anterior? Es una pregunta interesante. Es un problema de estilo. Miren, se presume que cuando es una posición unitaria, es decir, una posición donde solo hay un funcionario, por ejemplo, digamos la consultoría jurídica, hay un solo consultor jurídico, ¿verdad? Si el presidente dice, el estilo puede ser el siguiente, se designa a Juan Pérez como consultor jurídico, implícitamente queda derogado el decreto. Ahora, nosotros tratamos de que sea más explícito. Puede decir el decreto en sustitución de Antoliano Peralta. O puede decir, artículo 2, se deroga el decreto tal. Corresponde, Yo vi, sí. por ejemplo, que ahora en el del nuevo ministro de Educación había mucho se deroga, que era un grupo, y se deroga tal Sí, decreto. para facilitar el entendimiento, porque se hace una madeja compleja, toda esa derogación, entonces hay una modalidad que poner al final Las derogaciones. todas las derogaciones. Les voy a poner un ejemplo que dio lugar a muchos comentarios ahora. El ministro Fulcar fue designado ministro sin cartera. Ajá. Los ministerios sin cartera no pueden ser más de 3. Muy bien. Y la gente comenzó la avalancha. Ahora son 4. Que ahora que violaron la ley, que yo qué. Pero ellos no advirtieron que había una derogación de la designación de uno de los ministros sin cartera. De la ministra, de la Yanil ministra, Davaz. Así es. O sea que habían 3, derogaron 1, por lo tanto le quitaron el puesto a una, quedaban 2 y por lo tanto al entrar Sí, él pudo haber siguen 3. dicho, se designa a Roberto Fulcar, ministro sin cartera, en sustitución de Yanil Davaz, que queda derogado el artículo tal. En lo que la chava viene, vamos a darle un cafecito para seguir hablando de los decretos, porque yo creo que es la parte que la gente está más interesada ahora. Ese decreto se muchísimas apresuró, gracias. porque generalmente se piensa que para agosto, pero fue, digamos, hubo una rapidez para que ese decreto saliera, estaba pautado que saliera de este modo y esa No hay fecha. nada que diga que el gobierno tiene que hacer cambios en una fecha específica. No, pero lo tenía contemplado Digo, para sí, ahora. hay algo que dice eso con respecto a los jefes militares. Nada más. ¿Se va a cumplir esta vez con respecto a los jefes militares? Cumple, una buena parte de ellos ya cumple el periodo para el que fueron designados. Bueno, la ley, yo supongo. Sí, pero Hay una aquí- presunción de que la ley siempre se cumple. Este gobierno va a cumplir la ley en ese aspecto. Siempre la cumple. Antes podían pasar algunas veces militares que se quedaban más del tiempo. Sí, por ejemplo, antes había mucha gente que tenía una designación de viceministro. Yo conocí muchas personas que decían, incluso en el interior del país, que decían, yo fui nombrado viceministro. Sin embargo, la ley marco de la administración pública, la ley que organiza la administración pública, establece que no pueden ser más de 6 Correcto. los viceministerios. Pero no solo que no pueden ser más de 6, sino que además esos viceministerios tienen que estar creados por la ley particular de ese ministerio. ¿Cuántos es lo más viceministros que se encontró por encima de 6 y en qué instituciones públicas? Habría que hacer una auditoría, porque habían viceministerios orgánicos de gente que trabajaba ahí, pero había mucha gente con decretos que uno todavía lo fue encontrando después.
¿Usted sigue encontrando? No, ahora no, pero inicialmente hubo que derogar varios decretos. Y en el servicio exterior, especialmente en Estados Unidos, que se hablaba que había una gran cantidad de cónsules auxiliares. Bueno, en Nueva York habían 56 vicecónsules. ¿Ahora cuánto hay? Creo que 7. También hemos visto, bueno, sabemos que el gobierno tendrá que hacer alguna designación, que evidentemente ha quedado con ANI, sin directora, por ejemplo, el embajador de Colombia ha venido al país, ahora lo trajeron para dirigir el área administrativa del Ministerio de Que lo había Educación. sido antes. Sí, lo había Lo había sido sido. Que lo había antes. sido en la Doña gestión Milagros. de Doña Milagros. Entonces, por lo menos está a la vista que esos dos decretos, pero que son chiquitos, están ahí. No, si pero usted dice lo de los militares, no son tan chiquitos. no son tan chiquitos, bueno, no sé, pero se espera más, que la mata como que se remene más duro. ¿A Eso quién, ¿A quién usted sugeriría? No, yo no, pero se va a remediar. Tengan cuidado conmigo, porque no me imagino cómo un presidente le dice al consultor jurídico, haga un decreto y cancélese. No, esa no ha he pensado pasado. en eso. Ha ¿Verdad? pasado, ha pasado. Ha pasado, sí, esa ha pasado. Y se han, por ejemplo, en el gobierno del presidente Fernández, los consultores jurídicos, Abel Rodríguez y César Pina, fueron intercambiados en la Procuraduría General de la República. Ajá. Los dos. Los dos, sí. Bueno, pero otros han sido Tenía que sustituidos ser el puro y mismo simple. consultor. Pero bueno, sabemos que eso implica que habrá algún tipo de decisiones próximamente, porque esos cargos están claros. Bueno, yo no sé, yo pienso que es natural, es como, el gobierno es como un juego de béisbol, ¿verdad? Que el manager va cambiando a veces. Miren, le voy a decir algo. Ocurren cosas al interior de la administración pública que el público no lo sospecha. Hay funcionarios que han dicho, yo acepto este cargo por un tiempo determinado. Hay otros que se han dado caso de, no todo el que sustituye en el Estado es porque ha cometido falta o porque muchas veces la misma persona dice, yo tengo una situación personal por la que no quiero, y el presidente lo sabe y lo tiene ahí aguantado y eso. Bueno, Se ha destacado dado mucho caso. en estos días con el caso de las superintendencias y el tema de los aumentos salariales, que por lo visto legalmente el presidente los nombra, pero no puede, dentro de un plazo de tiempo, quitarlos. ¿Cuán cierto es eso? La superintendencia de electricidad. Hablamos de la de electricidad y hablamos de la de bancos. Y que la fueron los dos superintendencia de casos. pensiones, Y de pensiones que también. ese está del gobierno anterior. El superintendente de pensiones es un funcionario que viene del gobierno anterior, que por ley es designado por 4 años y que se le vence ahora Y el de valores. como en septiembre. Esos dos. El de valores también. Porque había otro que que renunció voluntariamente, que lo sustituyó Jesús Fer Iglesias. Ese fue, bueno, Cizarril. Sorry. Cizarril. Ahora, Que lo animaron, dicen algunos. ha renunciado. Voluntariamente animado. Como los voluntarios que el del gobernador de de Lili. Samaná. Sí, voluntariamente Lili era, animado. que Eso era, dice. fue con A mí Lili, siempre fue me con dijeron Lili. eso, que sabía. ¿Usted no lo escuchó eso? Que lo animaron. No No lo he había escuchado. Bueno, pero seguimos con los superintendentes. Bueno, los superintendentes sí es cierto que se designan por un tiempo determinado. Ahora, este superintendente de electricidad renunció. Correcto. Sí, Y en También el caso es- del de banco hay que esperar un tiempo. sí, pero tampoco veo motivo para que sea No, sustituido. no, solamente hago la pregunta sobre cuál es el mecanismo, si es Sí, un asunto de sí es así. tiempo o si el presidente tiene la potestad para decir, porque El de banco cuando lo surgió designó lo él. Pero yo plantearon. quiero hacer una precisión ahí. En el gobierno de Hipólito Mejía, el director de Indotel era el doctor Mariano Germán. Correcto, Y el presidente Mejía designó mediante decreto a Orlando Jorge Mera. es cierto. Y el profesor Germán acudió ante la Suprema Corte diciendo que, alegando esa disposición de la ley. Y se mantuvo. No, la Suprema decidió, y ese es un precedente que está, que esa disposición legal contradice la Constitución. Ah, ya. Porque el presidente, como jefe de gobierno, jefe de Estado, tiene la potestad de cambiar los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Hay un razonamiento, bueno, que hay una sentencia que ha fundamentado eso y que
Si algún día un presidente quiere hacer uso de ella, bueno, eso ya sería un tema de discusión. Ya que estamos en ese tema, y voy con Germán de una vez, y Germán, pero este es de orden y pasamos después a Germán de inmediato, para seguir en la misma línea. Evidentemente lo que ha pasado con la Superintendencia de Electricidad, por ejemplo, o con la de bancos, que a alguna gente se le hace incomprensible, o con cualquier institución del Estado que tenga presupuestos al margen, digamos, de lo rutinario de la administración pública, son los incrementos salariales. El tema de los incrementos salariales, que para la gente puede resultar ser irritantes, porque dicen, bueno, estamos compensando inflación, ¿y cómo la compensa el infeliz? Entonces, ustedes anunciaron desde el gobierno que estaban haciendo una propuesta, iban a hacer alguna propuesta de ley, el presidente habló de la necesidad de regular el tema de esos salarios, cómo se manejaban. ¿Qué se piensa? ¿Cómo es ese proyecto? Díganos usted, a ver qué pasa. Este tema de los salarios de los órganos reguladores, de los órganos independientes, es una madeja compleja, que yo creo que ojalá que en este gobierno se pueda reorganizar. Porque hay una ley del 2013, la ley 105-2013, que es la ley que organiza los salarios de los altos cargos del Estado. Esa ley tiene varias debilidades. Una de ellas es que los salarios de los funcionarios del gobierno central, esta ley establece que los salarios de los funcionarios del gobierno central tienen un tope preestablecido. Por ejemplo, los ministros tienen un sueldo en la ley de 300,000 pesos. Esos 300,000 pesos se van degradando, se van, digamos, en un momento que cuando la ley se promulgó, probablemente era un salario importante. Pero con el tiempo y con la inflación y con la devalorización, digamos, normal de la moneda, esos 300,000 pesos se van poniendo pequeños. Entonces, si el presidente quisiera ahora mismo un ministro de estos que tiene un perfil técnico, como un ministro de Energía y Minas, Dios libre de que quiten, ¿verdad?, el que está, que es un gran técnico, es solo un ejemplo. Y este individuo no es político y dice, bueno, yo sería ministro de Energía y Minas, pero yo no puedo trabajar por 300,000 pesos. El presidente no puede subir el salario de él. No, porque esa ley, en vez de establecer un mecanismo, una escala, lo que establece es un salario tope. Bien, esa es una debilidad de la ley. Ahora, en el caso de los órganos independientes, que no son del gobierno central, y sobre todo de los órganos reguladores, como son las superintendencias, que manejan su propio presupuesto, que tienen autonomía funcional, etcétera. La ley da un mecanismo para mejorar los salarios. Solo que ese mecanismo tiene que implementarse en combinación con el Ministerio de Administración Pública y con la autorización del presidente. Eso por un lado. Ahora bien, en el caso de la superintendencia de bancos, que tiene una ley especial que lo organiza, se habla de un mecanismo de indexación con respecto al tema del índice de inflación que haya para que estos salarios se mantengan por lo menos con el mismo poder adquisitivo. Hay una situación, en esto tiene un aspecto, digamos, de imagen pública más que económico. Si un funcionario se aumenta, que tiene un alto salario, se aumenta a 150,000 pesos, crea lo que creó, un avispero, porque quizá esto no es un momento oportuno para que se aplique la ley, aunque lo diga la propia ley. Pero si ese mismo funcionario designa a una persona con un sueldo de 150,000 pesos, a eso a nadie le importa. ¿Por qué? Porque la gente reacciona correctamente, no son los 150,000 pesos. Como decimos nosotros en los pueblos y en el barrio, no es por dinero, a mí no me duele eso, es la actitud, ¿verdad? Sí. Fíjense que se trata de un solo funcionario que se aumenta 100 o 150,000 pesos, pero a la gente que está sufriendo los problemas económicos le duele. Entonces, aquí hay un tema legal
que hay que comprenderlo mejor. Y hay un problema, como yo digo, de imagen pública. Yo creo que aunque la ley los ampare, no es correcto ampararse en esa ley para producir un aumento de salario. El presidente habló de la necesidad de modificar la ley. Hay fíjense, el Ministerio de Administración Pública está enviando, creo que debió haberlo enviado ayer, un proyecto de reglamento, porque la misma ley 105.13, manda a establecer un reglamento para una escala salarial en esos órganos. En síntesis, lo que quiero decir es, hay una ley que establece eso, pero debe estar organizado, y ya el MAC lo está haciendo. Tenemos a Germán, perdón. Germán Marte, que está en la redacción del periódico El Día. Germán, buenos días de nuevo. Sí, buenos días, gracias Edith de nuevo. Doctor Antoliano Peralta, hay un hecho denunciado ayer que pienso que desde el Palacio Nacional debe haber una reacción inmediata. Me gustaría escucharla de voz suya. Y es una amenaza de muerte, no disfrazada, sino directa, a un periodista en la ciudad de Higüey. Me gustaría escuchar su parecer sobre eso. Yo sé que usted escuchó la conversación antes de su llegada al canal. Sí, así es. Saludos, Germán, ¿cómo está? Hola. Yo tengo una información muy preliminar, muy elemental de ese tema. Y en otras situaciones, por razones de prudencia, yo me hubiese abstenido de opinar, pero no tengo que abstenerme en este caso, porque yo oí el audio, y si hay una amenaza de muerte contra cualquier persona, y mucho más contra un periodista, entiendo que es una actitud deplorable y que hay que condenar. Y porque yo digo que una amenaza de muerte, porque nadie tiene derecho a matar a otro, pero cuando se amenaza a un periodista, se está amenazando la integridad física de una persona y se está amenazando la libertad de expresión, de manera que son un doble crimen. Ya que bueno, usted conoce cómo es del PRM, el Cholitín, o es parte de la coalición del PRM, ¿cuál es la situación? El alcalde de Higüey, que es un abogado conocido, que fue juez, sí, fue juez, y es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, que tengo entendido, si la memoria no me falla, que entró dentro de la alianza probablemente con el PRM para la alcaldía. Esto no lo tengo muy... Pero es de Fuerza del claro. Pueblo, pero no él es un PRM. dirigente de la Fuerza del Pueblo. Sí, Germán. Doctor, perdóname, David. Bien, es de la Fuerza del Pueblo, pero usted sabe lo que podría significar en términos del escándalo o lo que significa matar a un periodista en este tiempo, no importa que sea de la Fuerza del Pueblo. ¿No cree usted que los organismos de seguridad, los organismos a quien corresponda, qué sé yo, la Procuraduría, el que sea, debe inmediatamente intervenir en este caso? Absolutamente, absolutamente. En todo caso donde haya una actitud de esta naturaleza, deben intervenir las autoridades. Yo presumo que ya deben estarlo haciendo. Una cuestión, volviendo de nuevo al tema de los salarios altos. Tengo entendido que el presidente no ha cobrado nunca su salario. Así es. Correcto, porque eso salió al inicio y que él lo iba... El salario del presidente son 450.000 pesos. No esa es otra distorsión que tiene esta ley. Bien. Hay dos argumentos que yo he oído en torno a los salarios altos. Uno tiene que ver con el hecho de que muchos dicen de manera muy destemplada de que es para que no se corrompan. Bueno, si para que no se corrompan hay que pagar, terminaríamos igual como aquel argumento, ¿se acuerda?, de pagar o matar. Eso no es concebible, que se le pague a una persona un salario alto para que no se corrompa. El segundo también yo no le veo sentido, que te dice, bueno, que el sector privado, que yo sepa, el sector privado es muy cuidadoso con los salarios, y hay gente que fantasea como que el sector privado paga millones y millones sin que le duela. Al contrario, yo creo que el sector privado es mucho más moderado en su salario, cosa que en el Estado en algunas instancias no se nota tanto. ¿Qué usted piensa de ambos argumentos? Mire, yo siempre he escuchado que los órganos reguladores de las
instituciones del Estado que manejan temas económicos y financieros deben tener unos salarios que se parezcan a lo que tienen los funcionarios y los ejecutivos de los órganos regulados. Eso es un criterio que hay tiene que ver un poco con la calidad también de los técnicos. Lo cierto, la verdad es que hay gente que no iría a trabajar, por ejemplo, a la superintendencia de banco, si no le dan un salario considerable. Prefieren ir a un banco privado o a una institución financiera privada, donde le dan un bono, un vehículo. Hay instituciones que le dan incluso hasta una vivienda. Entonces, el Estado, para competir en cuanto al nivel de esos ejecutivos, muchas veces tiene que jugársela también. Es un tema complejo que no es tan simple. Mire, nos vamos a ir, pero no quisiera dejar de mencionar, nosotros tuvimos aquí unos campesinos que en el expediente Medusa dicen que son invasores, pero en realidad son titulares de unas tierras de un proyecto que hizo el doctor Joaquín Balaguer, y esa es la tierra que terminó negociada con el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Entonces, hablando de la tierra, porque vi que ellos habían mandado comunicación al Ejecutivo diciendo, oye, ¿qué pasa con los campesinos, con las tierras que están en manos del CEA o que pasaron por el IAD y demás? Vi que hay una comisión por parte del gobierno que está trabajando el tema de la tierra, la titularidad, las tierras que eran del CEA. Hubo antes una comisión del PLD en el poder que nunca supe bien en qué terminó. Quisiera saber rápidamente que usted nos dijera qué se está haciendo. En este gobierno se han creado dos comisiones que tienen que ver con tierra del Estado. Una que se creó específicamente para ubicar propiedades inmobiliarias del Estado en manos de particulares, y está trabajando. No ha rendido su informe, pero están trabajando. Y ahora se creó una comisión con una cantidad de miembros ex oficio, o sea, de funcionarios, para determinar la situación, no de terrenos que estaban perdidos, que es lo que tiene que hacer la otra, sino gente que ocupa tierra del Estado, sobre todo del CEA, y que tienen la vocación de adquirir la titularidad. Eso se está convirtiendo en un problema, en un cuello de botella, porque hay un decreto que prohíbe la venta de terreno del CEA, y este presidente dijo desde el principio, yo no voy a vender un metro de tierra del CEA. Ahora, la realidad nos ha enseñado lo siguiente. Hay gente que vive en el Batey Santa Lucía, en un solar donde vivía su abuelo y vivía su mamá y viven los hijos, y tienen 200 metros ahí, o tienen más, tienen un conuco atrás, tienen 10 tareas, 5. Entonces, el presidente dice, bueno, pero esto hay que buscar la forma de que esa gente... Esa es la vuelta que ustedes están buscando. Que sea titulado ese tipo de casos, y esa comisión tiene que rendir un informe y recomendar si esa persona, que es distinto a gente que tienen cantidad de terreno del Estado obtenida de manera no muy legítima. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su presencia señor acá. Peralta. A ustedes por la invitación. Entonces ustedes siguen trabajando. Sí. Gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, Indira Suero tiene una conversación con Daisy Toussaint. Daisy Toussaint es periodista. Y bueno, ella probablemente sea una de las periodistas que mejor maneja todo el contexto en Haití, porque ha dado cobertura a todos los temas allí, específicamente de las bandas, que es un punto que está llamando la atención en este momento, con el tráfico de armas que está llegando a Haití. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.